La idea de esta presentación introductoria es poner en suspenso el carácter normativo que está dentro del concepto de estándar y mostrarles de qué modo los estándares nos explican el tipo de respuesta que dan los posgrados a las necesidades de la población. ¿Qué hace una institución universitaria? Simplificando, podemos responder: una institución universitaria cumple, entre otras, tres funciones que ustedes ya conocen. Produce conocimiento científico, es decir, hace investigación, difunde ese conocimiento y forma alumnos con el objetivo de que puedan desempeñarse como técnicos o profesionales, y usa ese conocimiento para resolver problemas que están afuera de la institución universitaria. Tener presente todo esto sirve para entender en qué podemos pensar cuando diseñamos, por ejemplo, una carrera nueva de posgrado. Nosotros tenemos tres tipos de carreras. Esos tres tipos de posgrados buscan satisfacer necesidades distintas, porque si bien en todos hay transmisión de conocimiento, la relación que en cada caso prevalece es diferente. Esa relación con el conocimiento, es decir, producción o uso, define qué tipo de egresado quiero formar, lo que nosotros llamamos el perfil del egresado, es decir, qué tiene que saber hacer un egresado cuando termina de formarse. Eso tendrá como consecuencia el recorte disciplinar del posgrado, es decir, cuál será su objeto de estudio, de qué modo el estudiante tendrá que relacionarse con ese objeto y finalmente cuál será la denominación del posgrado. Y aquí tenemos entonces una de las peculiaridades más significativas del universo de los posgrados. ¿Por qué? En las carreras de grado, ustedes tienen una denominación prefijada en los estándares mismos, por ejemplo, arquitectura, ingeniería electrónica, bioquímica o medicina. Y esa denominación que está prefijada en los estándares lleva a explicitar en ellos actividades reservadas al título y también a señalar con mucha claridad el objeto de estudio y los contenidos y las prácticas que tiene que tener el plan formativo. Después de leer la resolución 160, ustedes ya se habrán dado cuenta de que nada de eso existe en los estándares de posgrado. Entonces se podrían preguntar cómo funcionan en tanto estándares los estándares de posgrado. La respuesta es relativamente sencilla, pero lo que no es tan sencillo es enfrentar las consecuencias que esto tiene cuando se decide crear y diseñar un posgrado nuevo. En el caso de posgrado no hay nada en la norma que diga cómo tiene que llamarse la carrera, cuál tiene que ser el perfil del egresado, cuál tiene que ser el objeto de estudio y su plan de estudios. Si bien recientemente se han aprobado algunos estándares específicos para las especializaciones médicas, bioquímicas, farmacéuticas y odontológicas, los estándares de posgrado tienen en su base un concepto de calidad que es el mismo para todas las áreas disciplinares: ciencias básicas, ciencias aplicadas, ciencias de la salud, ciencias sociales o ciencias humanas. Y por eso hay una resolución que cubre y concentra la mayoría de las exigencias. Y entonces nos preguntamos, ¿sobre qué base se toma la decisión de crear una carrera de posgrado de calidad?
Habitualmente, esa decisión se toma sobre la base de la propuesta de un grupo de profesores de la facultad o del departamento que elevan a la secretaría la propuesta con la certeza de que están atendiendo satisfactoriamente una necesidad. Entonces, ahí es muy importante que las autoridades de la institución universitaria conozcan qué relación con el conocimiento científico exige cada tipo de posgrado para saber si la universidad está interesada desde el punto de vista de su plan de desarrollo y de la atención de demandas locales en formar tal o cual tipo de egresado. Entonces, en primer lugar, la pregunta que deberían hacerse o se hacen las autoridades de la institución universitaria es qué problema nacional o regional me propongo resolver con la creación y el diseño de un tipo de posgrado u otro. Esto quiere decir que hay que medir con mucho cuidado y con mucha responsabilidad la magnitud de una decisión que exige tener en cuenta al menos dos aspectos más. Por un lado, analizar qué antecedentes hay en la institución en relación con el tipo de posgrado que quiero crear y con qué recursos humanos y disciplinares cuento para hacerlo. En este marco, tendría que tener en cuenta las recomendaciones de los informes institucionales de evaluación externa de la CONEAU. Y por último, hay un tercer aspecto tan importante como los otros dos, que consiste en evaluar la coherencia interna de la nueva carrera que se quiere crear. El plan de estudios tiene todos los contenidos y todas las prácticas que tiene que tener para asegurar que el alumno, cuando termine su formación y se reciba, haya adquirido todas las competencias que están previstas en el perfil del egresado. La denominación de esa carrera y, en consecuencia, el título que va a otorgar reflejan con claridad qué es lo que el alumno tiene que estudiar. Inicialmente, la creación de un posgrado pareciera presentarse como una necesidad puntual de un grupo de profesores, pero en realidad, por lo que acabamos de señalar, va mucho más allá. Y no se trata acá de un tipo de carrera en relación con la dificultad o la jerarquía que implicaría su diseño. Todas tienen que ser consideradas en un mismo plano. Todas exigen la misma responsabilidad en la decisión, porque cada una busca satisfacer necesidades distintas. Entonces, teniendo a la vista la complejidad y la escala del escenario sobre el cual se va a proyectar y diseñar un posgrado, las autoridades se van a tener que hacer 4 preguntas muy puntuales que se corresponden con los 3 tipos de posgrados que están pautados en los estándares. Quiero formar profesionales que sean capaces de incrementar los alcances de su práctica a partir de la adquisición de una serie de habilidades, técnicas o procedimientos vinculados con el campo de aplicación profesional. O quiero formar profesionales que no solo sean capaces de incrementar los alcances de su práctica, sino que además quiero que aprendan no solo a aplicar una técnica, sino a producir una innovación y eventualmente un desarrollo en el campo de su práctica profesional. O quiero formar investigadores que estén en conocimiento de las últimas herramientas teóricas, críticas y metodológicas de una disciplina. O quiero formar investigadores que no solo estén en conocimiento de los últimos avances de una ciencia, sino que además sean capaces de producir una tesis que constituya un aporte original a su campo de conocimientos. Entonces, para responder a estas preguntas, los estándares de posgrado, que son, como hemos visto, transversales a todas las disciplinas, definen 3 tipos de carreras: especializaciones,
maestrías y doctorados. Sin embargo, si bien desde el punto de vista de los títulos que otorgan, los estándares nos hablan de 3 tipos de posgrados, cuando nos detenemos en las características de los trayectos formativos, vemos que en realidad son 4, porque además de las especializaciones y los doctorados, dentro del tipo maestría tenemos 2 subtipos: maestrías profesionales y maestrías académicas, con características muy distintas unas de otras. Veamos ahora qué nos dicen los estándares de cada una de ellas. Empecemos por las especializaciones. Los estándares, en este caso, estipulan una carga horaria mínima de 360 horas de cursos. La resolución de estándares nos dice también que para cumplir con ese mínimo no corresponde computar las horas destinadas a la elaboración del trabajo final. Los estándares subrayan 3 aspectos: la formación práctica, el campo profesional y un trabajo final individual de carácter integrador. Si unimos estos 3 conceptos, tenemos entonces definida la especialización como un trayecto en el que se espera que el alumno profundice algún aspecto de la formación práctica que fortalecerá su desempeño en el campo profesional o interprofesional. Pasemos ahora a las maestrías. Todas, tanto las profesionales como las académicas, tienen que tener una carga horaria mínima de 700 horas, de las cuales 540 deben destinarse exclusivamente a cursos, seminarios o actividades análogas. En este caso, las 160 horas restantes pueden ser asignadas a la elaboración del trabajo final o a cualquier otra actividad formativa. ¿Qué nos dicen los estándares de las maestrías profesionales? Es muy importante tener en claro aquí la diferencia con las especializaciones. La formación del alumno, en el caso de las maestrías profesionales, implica la presencia efectiva de un fuerte componente teórico que sostiene la posibilidad no sólo de adquirir una competencia, sino de transformar el campo sobre el cual se proyecta la práctica profesional. Es decir, que aquí aparece un rasgo decisivo que no está en las especializaciones y pide que el alumno sea capaz de producir una innovación en la práctica profesional, que necesariamente debe reflejarse en el trabajo final en cualquiera de los formatos en que está previsto que éste se desarrolle. Por su parte, las maestrías académicas tienen por objetivo formar investigadores y para eso buscan que sus egresados conozcan las herramientas teóricas, críticas y metodológicas de la disciplina y que sean capaces de empezar a usarlas para producir conocimiento. Todo esto da por resultado una tesis, que es el único formato de trabajo final que admite este tipo de maestrías. Por eso, finalmente, los doctorados están no solo centrados en formar investigadores que participen en proyectos de esa índole, sino que además tienen que estar en condiciones de realizar un aporte novedoso a la disciplina. El estándar dice que la tesis doctoral tiene que ser un aporte original que evidencie
solvencia teórica y metodológica relevante en el campo de la investigación científica. Finalmente, con todo lo que hemos visto hasta aquí, buscamos mostrarles de qué manera los tipos de posgrados definidos por los estándares permiten entenderlos no sólo como normas que las carreras tienen que cumplir, sino como indicadores de la amplitud y la heterogeneidad de todos los aspectos que desde la gestión institucional resultan interpelados cuando se decide crear una carrera de posgrado. En el próximo video vamos a recorrer las dimensiones en las que están agrupados los estándares y vamos a ver de qué manera algunos de ellos deben ser tenidos especialmente en cuenta en función del tipo de carrera que quiero crear.